Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy es martes 16 de junio y vamos a ver en Deuteronomio del capítulo 31 del versículo 19 al 29 y hoy vamos a hablar a causa las consecuencias de la desobediencia. Ese es el tema de hoy. Y vamos a leer estos versículos para que podamos entender y entonces analizarlo con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, y que Él nos inspire en esta mañana para poder compartir esta enseñanza. Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se envolverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Escuche todo lo que Dios dijo que el pueblo iba a hacer, y así fue. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos. Vea cómo Dios le manda a Moisés que escriba un cántico y se lo enseña a los hijos de Israel. El cántico sería como testimonio contra ellos cuando a ellos les vayan a ocurrir cosas malas. Cuando acabó Moisés de escribir la ley, dio órdenes de ponerla al lado del arca del pacto, que era el símbolo más sagrado que ellos tenían, y que sirviera como testimonio entre él y el pueblo. Y también dijo que tenía a los cielos y a la tierra por testigos contra ellos, porque se iban a corromper. Vea cómo, si alguien conoce nuestro futuro, es Dios. Olvídese de la creencia que la gente tiene de que cuando quieren saber el futuro le piden a gente que les tire las cartas, van con el brujo, con el hechicero, y eso es abominable delante de Dios. Y además de que les va a mentir, porque el único que conoce nuestro futuro es Dios. Y aquí estamos viendo cómo Dios conocía el futuro del pueblo de Israel y sabía que una vez que muriera Moisés, ellos iban a abandonar a Dios. Y se los dijo. Y les dijo todo lo que les iba a pasar. Acuérdense que ya vimos las bendiciones y las maldiciones. Y Dios les dijo: si ustedes oyen atentamente mi voz, todas estas bendiciones los alcanzarán. Pero si ustedes no obedecen, estas maldiciones los perseguirán hasta que los destruyan. Dice la meditación:
Es una bendición tener mecanismos que nos adviertan contra el pecado constantemente. Sabiendo Dios que Israel le desobedecería y le traicionaría en un futuro cercano, mandó a Moisés a escribir un cántico para que se los enseñara al pueblo. Se trataba de un cántico que iba a servir de testigo y testimonio para cuando Israel sufriera muchos males y angustias por servir a otros dioses y quebrantar el pacto de Dios. Al cantarlo, recordarían que Dios les había advertido que su justicia no iba a ser pasada por alto cuando ellos se rebelaran. Sin embargo, la debilidad del hombre no puede invalidar la obra de salvación de Dios. Infinito en misericordia, Dios cumplirá su pacto, aunque el hombre persista en su rebeldía y dureza de corazón. La gracia redentora se basa en la fidelidad de Dios y no en las obras humanas. Vea cómo Dios va a cumplir, aunque el hombre no cumpla el pacto, Dios lo va a cumplir, lo va a respetar, aunque en medio de eso va a castigar al hombre porque lo ama, por eso lo disciplina. Y es como cuando nuestros hijos se portan mal, el buen padre disciplina a su hijo, porque si no, entonces la Biblia misma dice que sería un bastardo. Las preguntas a meditar: ¿por qué Dios manda a Moisés a escribir un cántico y a enseñárselo a Israel? Porque serviría de testimonio y de testigo de lo que Israel iba a sufrir por haber dejado a Dios. ¿Qué es lo que me motiva a desobedecer? Mire qué pregunta. ¿Hay algo que me motiva a desobedecer a Dios? Lo primero es que el diablo nos va a tentar. Esa puede ser una motivación. Lo segundo puede ser nuestra misma naturaleza pecaminosa, y eso llevaría como resultado que tengo una mala relación con Dios. Si yo no tengo una buena relación con Dios, eso me va a motivar a pecar. Por eso tenemos que buscar a Dios todos los días. La ley escrita por Moisés. La palabra de Dios es eterna. Escuche, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Después de haber visto con sus propios ojos la rebelión de Israel durante 40 años en el desierto, Moisés anuncia que no es optimista respecto al futuro del pueblo. En todo caso, cumple con dejar registrada la ley en un libro, manda que sea preservado por los levitas que llevan el arca y se ocupa de leérsela a los ancianos y oficiales. Solo la persistente enseñanza de la bendición que le sigue a la obediencia y la maldición que resulta de la desobediencia le habilita la oportunidad al pueblo de arrepentirse de sus malos caminos. La palabra de Dios es el único parámetro de nuestra vida, la brújula que nos lleva por la ruta correcta. No hay otra forma. El mundo busca sistemas, mecanismos, ideologías, filosofías, pero está equivocado. Lo único que nos guía es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único parámetro para nuestra vida, la brújula que nos lleva por la ruta correcta, o sea, para que no nos perdamos. Cualquiera que se aparte de ella andará por caminos pecaminosos y será reo de la ira de Dios. La obediencia absoluta a la palabra es directamente proporcional a un futuro con esperanza. Preguntas a meditar. ¿Qué deberían hacer los levitas que llevaban el arca del pacto? Ellos debían preservar la palabra de Dios y debían leerla al pueblo. Por eso siempre estamos insistiendo: lea su Biblia, medite en la palabra. Jesús mismo dijo: escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y así es. ¿Cuál es el secreto para cambiar el futuro desesperanzador de uno lleno de esperanza? El secreto es obedecer a Dios y a su palabra. No hay más. La oración de hoy.
Señor, confieso que en los tiempos de abundancia se ha enaltecido mi corazón y no te he buscado con desesperación como lo hacía antes. Hoy vuelvo a ti, comprometiéndome a obedecer a tu palabra, aunque se avecinen contra mí los afanes y las tentaciones mundanas. No dejaré de cantar la Escritura como testimonio hasta alcanzar la victoria. Aleluya. El ensayo de hoy se titula Lección autodidáctica de la palabra. Hoy en día hay mucho interés en todo lo que sea autodidáctico, en especial en los padres con hijos en edad escolar. Ser autodidacta se refiere a estudiar voluntariamente y no por orden de los padres, ordenado, repasando y practicando lo aprendido. ¿No creen que la relación padre-hijo sería maravillosa si todo alumno estudiara así? ¿Cómo es nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso no recibimos todo de manera pasiva? Sin embargo, un creyente maduro subraya, analiza, reflexiona y estudia cada pasaje. ¿No es esto lo que Dios Padre espera de nosotros? Seguramente Él espera que sus hijos lean, estudien e investiguen la palabra por sí solos. Pero su expectativa no acaba allí, sino que desea que la apliquemos a nuestra vida. Vean, que nazca de nuestro corazón, no que nos anden arreando. ¿Desea vivir cada día conociendo la obra de la palabra de Dios en su vida? La palabra obrará de verdad cuando la comprendamos, nos arrepintamos, nos regocijemos en ella y la obedezcamos. Porque la transformación de las emociones, la voluntad y el intelecto dependen de la comprensión, el gozo y la obediencia. Por lo tanto, dejémonos atrapar por la verdad de Dios. Mire, cuando usted comprende bien algo, por qué lo hace y para qué lo hace, entonces usted ya tiene el conocimiento exacto de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando nosotros logramos que Dios nos la revele, el Espíritu Santo, y la comprendemos en nuestro corazón, entonces la podemos vivir. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú no dejaste nada a la deriva, que es tu palabra la que nos guía como una brújula para llevarnos a un puerto seguro. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Te pedimos en esta mañana, como todas las mañanas, que tú bendigas a todos los trabajadores, no solo del sector salud, principalmente a ellos porque están en la primera línea de defensa en los hospitales, pero también, Señor, a los taxistas, a los obreros, a los de los mercados, a los de las tiendas que están abriendo, a todo negocio, Señor, que está prestando un servicio esencial, pero también, Señor, bendice a todo tu pueblo. Bendice a los pastores, que también la iglesia, Señor, a través de predicar el Evangelio, presta un servicio esencial en este mundo. Y te pedimos, Padre, que tu palabra lleve fuerza, ánimo, esperanza, fe y obediencia en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Señor, en este día a todos los que han meditado, Señor, muy de mañana en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.